Nuestra invitada de hoy forma parte de la memoria histórica de varias generaciones de espectadores. Viajera, feminista y, sobre todo, una periodista irrepetible. En otra vuelta de tuerca, Rosa María Calaf. Rosa María Calaf, en otra vuelta de tuerca, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Pues encantadísima de estar aquí, de verdad. Es un poco el mundo al revés esto. Es verdad, a mí me gusta también por eso, cambiar de rol. Siempre pregunto a mis invitados por su infancia y yo sé que tú tuviste una infancia muy especial. Tú la has definido como una infancia privilegiada, te crías en un extraño para ser España contexto liberal, tienes un padre muy liberal, con 17 años haces una cosa que es inimaginable para una chica española de la época, que es hacer autostop. ¿Cómo te marca todo esto? Sí, yo creo que bueno, todo lo que he hecho ha sido gracias a la suerte que tuve de nacer, lo cual no es ningún mérito, obviamente, pues en la familia que nací, ¿no? Porque eso fue una suerte extraordinaria y me marcó muchísimo porque desde muy pequeña pues siempre me dejaron decidir por mí misma lo que quería hacer. Y recuerdo que en ese viaje en autostop, o sea, me fui a hacer un curso de verano a la Universidad Libre de Bruselas y tenía, pues eso, 17 años, 18 recién cumplidos para ser exacta, porque los cumplo en junio. Y entonces, pues, con amigos, claro, que te encuentras en el curso, etcétera, pues suecos, en fin, holandeses, etcétera, pues nos vamos en autostop. Y entonces una sueca dijo, pues veniros a mi casa hasta ver si llegáis hasta Suecia. Y entonces, pues bueno, nos fuimos en autostop. Entonces yo, lógicamente, llamé a casa, que entonces no había móvil, y llamar por teléfono también era bastante complicado. La conferencia internacional, eso tenía que ser. Bastante complicado, y entonces, bueno, pues en fin, llamé y dije, oye, que es que me voy a ir a hacer un viaje con amigos y tal, y bueno, me fui. Y entonces empecé a mandar postales, ¿no? Y claro, pues primero, pues eran, pues evidente, iban subiendo, ¿no? Y entonces mi madre, luego esto me lo contaron, ¿no? Mi madre decía, pero ahora ¿dónde está? En Hamburgo. Y entonces, pero bueno, la siguiente en Copenhague y tal. Y entonces mi padre decía, bueno, llegará un momento en que no podrá seguir más arriba, o sea, que tendrá que volver, ¿no? Y entonces ese era mi padre, ¿no? Y entonces cuando amigos, etcétera, le decían, ay, pero no tenéis miedo, pero bueno, ¿y qué? Y entonces él decía siempre, si a esta altura de la vida no sabe lo que tiene que hacer, pues probablemente ya no lo va a saber nunca. Y la hemos educado pues, para que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Y te manejaste... Entonces eso era tan insólito, ¿no? Y luego, pues bueno, el tener la oportunidad de que me hubieran mandado ya a estudiar sola en verano pues a Francia primero, a la Escuela Internacional de Vichy con 14 años, ¿no? Todo eso es un activo fantástico, fantástico. Me han contado que te influyó mucho un abuelo tuyo, tu abuelo materno, que bueno, era otro aventurero que estuvo en la India y en Estados Unidos a principios de siglo. ¿Qué recuerdos tienes? Claro, yo creo que todo eso es obvio que te crea, ¿no? un tipo de personalidad. Claro, puedes aprovecharlo o no, pero está ahí, ¿no? Lo tienes al alcance de la mano. Y mi abuelo, efectivamente, procede también del mundo rural, de las tierras del Ebro, pero bueno, pues él decidió que quería, en fin, salir fuera, viajar y ser empresario, ¿no? Y fue lo que hizo. Y entonces, efectivamente, fue a la India pues, en 1920, muy poco, no, antes de 1920. Mi mamá nació en 1920 y fue antes de que naciera, o sea, a principios de siglo. Luego montó negocios en Cuba, etc. Y entonces tenía, pues también, claro, Estados Unidos. Entonces yo recuerdo perfectamente haberle ido a acompañar al transatlántico, al puerto de Barcelona, pues eso, con 7 años, 6, 7 años. Que entonces, claro, eran esos barcos de las películas, ¿no? Donde entrabas, subías y luego decían aquello de los pasajeros, sonaba una sirena, que abandonen el barco, de los visitantes que abandonen el barco, etc. Y yo me acuerdo de esas imágenes, pues muchísimo, obviamente. Y luego me acuerdo mucho porque él hablaba mucho conmigo, ¿no? Y hablaba, pero no como si fuera una niña, sino que me contaba pues muchísimas cosas y me contaba, lógicamente, también historias de personajes
de verdad, ¿no? Sus historias, pues la gente que encontraba, y lo que había visto. O sea, que para mí me sonaban a cuento, ¿no? Pero evidentemente no lo eran, ¿no? Y todo eso, pues yo creo que me configuró esa curiosidad, que creo que es lo fundamental, ¿no? El querer saber y querer conocer. Y entonces luego tener la posibilidad de tener una familia que te permite salir y conocer, y estamos hablando, claro, cuando ahora se cuenta esto, la gente pues te mira diciendo, bueno, ¿y? Claro, pero en aquel momento... Pero claro, hay que pensar que estamos hablando de los años 50, ¿no? En una España de la dictadura, retrógrada, cerrada, o sea, oscurantista, o sea, tremenda, donde además, en fin, represora de las mujeres a tope, etc. Entonces, que a una niña ya le hablaran de todo eso. Mi padre era un gran lector también, entonces traía libros que los iba a buscar a Perpiñán porque se los mandaban amigos suyos. O sea, todo eso, pues claramente a mí me daba la clave de que fuera era diferente y de que había cosas que me gustaban más, ¿no? Otras a lo mejor no tanto, pero muchas me gustaban más. Empezaste a estudiar Derecho, que es una cosa que cuando estudiaba el dossier que me habían preparado me llamaba la atención. ¿Por qué Derecho antes de saltar al periodismo? Pues porque yo quería pensé que iba a hacer carrera diplomática. Porque y claro, la vía era el Derecho. Sí, y entonces, bueno, pues lógicamente sí, porque no había ningún antecedente familiar, ¿eh? Y entonces, bueno, pues me enteré, pues claro, mi padre pues también y tal, y bueno, pues si quieres hacer carrera diplomática, pues lo mejor es que hagas Derecho, ¿no? La carrera diplomática, yo esto lo he elaborado también un poco después, que entra dentro de esa idea que yo tenía de querer conectar el exterior con el interior de alguna manera, ¿no? Eso que yo veía fuera, que me parecía que me gustaba más, pues tratar de traerlo dentro, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y por eso pensé, bueno, pues ¿qué puedo hacer de exterior? Pues carrera diplomática. Y por eso hice Derecho. Lo que pasó fue que, claro, por eso que yo al periodismo llegué por casualidad, porque lo que ocurrió fue que en Barcelona en aquel momento no había ni siquiera, yo empecé en el año 62, Derecho. No había periodismo. No había periodismo, solo había la Escuela de la Iglesia en Navarra y la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid. Entonces abrieron una escuela oficial de periodismo en Barcelona, en un piso, en las Ramblas, o sea, imagínate las condiciones, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo, pues, no sé, tercero o cuarto, creo, de Derecho. Y con algunos amigos que ya éramos muy inquietos, formábamos parte, lógicamente, de los consejos de curso, bueno, éramos pues, en fin, muy activos en muchos frentes. Estábamos haciendo un programa en Radio Barcelona, que nos habían dado un pequeño espacio, en el que yo tenía otro pequeño, minúsculo espacio, que se llamaba Antena Universitaria. Y aquello, pues, nos lo cerraban cada 2 por 3 y teníamos unos problemas, porque ya te digo, estamos hablando de los años 60, ¿no? de todavía dictadura, aunque fuera más dicta blanda en ese momento, ¿no? Pero había problemas. Y en la universidad había muchísimos problemas. Y entonces, bueno, pues dijimos, pues con varios, ¿por qué no? Nos presentamos al examen de ingreso, porque entonces había un examen de ingreso, con no me acuerdo cuántos temas y tal. Y bueno, me presenté y entonces empecé a hacer periodismo al mismo tiempo, pero yo siempre seguía con mi idea de la carrera diplomática y de hecho cuando terminé Derecho me fui a Estados Unidos a hacer unos cursos. Y en esos cursos te dieron clase un tal Jimmy Carter y un tal Nelson Rockefeller, ¿no? Sí, Rockefeller pasó por allí, Carter pasó por allí, el que nos dio clase fue Zebrinsky, el que fue luego consejero de Carter, que nos dio 2 o 3 clases, y la verdad que, claro, aquello era también otro mundo, ¿no? Porque la Universidad Americana... Esto era en UCLA, ¿no? En UCLA, en Los Ángeles. Eran unos cursos que se llamaban de extensión, que te permitían hacerlos como oyente, que era muy barato, y no te daban un papel, ¿no? O sea, bueno, no era un máster como ahora, ¿no? Digamos, pero claro, a mí lo que me interesaba era aprender, o sea, el papel me importaba un bledo, ¿no? Y sinceramente, claro, aprendí muchísimo. De hecho, pude después, pues bueno, estar era el momento cuando se empezó a planear la campaña de Carter y todo eso, y estar muy cerca de eso, ¿no? Y claro, pues imagínate, ¿no? O sea, una joven, en fin, que viene de aquí, que estamos hablando, pues eso, de los años de principio de los 70 y tal, y que ves todo eso. Vuelves y haces radio, en Radio Peninsular, ¿verdad? Sí. Y creo que eres la primera mujer que participa en una unidad móvil. Que eso era una cosa... Sí, porque fueron las primeras unidades móviles que llegaron a España, ¿no? Para la radio. Y eso fue gracias a un gran profesional de la radio y de la televisión, José Joaquín Marroquí, que lamentablemente nos dejó ya hace muchos años, al que yo siempre le agradeceré que confiara en mí
cuando, en fin, no había ninguna razón para ello, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que yo seguía con mi idea de preparar la entrada a la escuela diplomática, etcétera. Estaba preparando la licenciatura en Derecho y de repente, pues como seguía también con lo de periodismo, un poco a saltos, ¿no? Porque no estaba haciendo los cursos regularmente, bueno, pues José Joaquín Marroquí pidió a la Escuela de Periodismo una mujer para hacer calle, o sea, es decir, ya digo, iban a llegar 2 unidades móviles por primera vez. En la radio había, evidentemente que había mujeres periodistas, grandes mujeres periodistas en aquel momento en España, pero eran más de opinión y eran, pues, aunque intervinieran en la radio, evidentemente no eran reporteras, ¿no? Y lo que había eran locutoras, ¿no? Pero mujeres en reporteras no había. Y luego, al mismo tiempo, yo tenía al que después también era ya en aquel momento un gran profesional de la radio y después de la televisión, Ricardo Fernández Deu, que estaba haciendo Derecho y que era alumno mío, porque claro, yo entonces, como preparaba la licenciatura, estaba dando clases como ayudante. Yo a Ricardo Fernández Deu le conocí en Intereconomía, debatiendo allí en el Gato que al Agua. Nos vemos a una un hombre hora. Encantador, con una voz preciosa. Una voz estupenda, canta maravillosamente, y cuando nos encontramos ahora siempre, pues todavía nos bromeamos, ¿no? Yo siempre le digo, mi descubridor, y él siempre me dice, mi descubrimiento, porque él también me propuso, ¿no? Sabía que estaba haciendo periodismo. Y así llegué a la radio. Todo el mundo sabe que has viajado muchísimo y seguramente habrás aprendido mucho en tus viajes, pero a mí me han contado una historia que quiero confirmar aquí contigo de un brujo en Rodesia que te dice algo sobre la carne que marcará tu vida. Pues sí, bueno, sobre todo, o sea, que te das cuenta de cómo todo es tan relativo, ¿no? Y de cómo tienes que estar abierto absolutamente a todo y que lo importante precisamente es levantarte cada día esperando aprender, ¿no? Y estando con los ojos y los oídos muy abiertos. Y como periodista, bueno, pues eso es absolutamente fundamental, ¿no? Pues sí, efectivamente fue, porque evidentemente, insisto en el tema de los viajes también, porque es lo que más me gusta, y entonces decidí hacer una expedición en coche desde Barcelona a Ciudad del Cabo, en el año 73, con mi compañero, ¿no? Y bueno, nos prestaron un coche, una furgoneta de repartir leche, ¿eh? O sea, la Pegaso, y allá que nos fuimos, ¿no? Y con esto recorristeis todo África hasta Ciudad del Cabo. O sea, durante más de un año, unos 60.000 kilómetros y 20 y pico países, ¿no? Entonces se podía hacer, ahora no. O sea, eso es tremendo, ¿eh? Eso es motivo de reflexión, claro. Porque quiere decir que globalizamos, pero ¿qué es lo que globalizamos, ¿no? Porque no estamos globalizando, eliminamos las distancias, pero no eliminamos las diferencias, o sea, al contrario, ¿no? Y en ese viaje, efectivamente, pues pasamos por Rodesia, un padre de la Orden de los Padres Blancos, que era catalán de Bañolas, en una zona perdida, se llama Carillangüe, a donde fuimos a parar porque nos hablaron de él y nos hablaron de la tribu que estaba ahí, etc. Llegamos ahí y entonces, pues bueno, él en la noche que llegamos nos dijo, mañana iremos a saludar al brujo de la tribu. Este hombre era maravilloso, lo mataron en el conflicto de Ruanda, fue asesinado. Dijo una cosa muy graciosa, ¿no? Decía, no, yo me llevo muy bien con él, estamos en el mismo rubro, o sea, que estamos en el mismo campo. Fuimos a verle y simplemente él le habló pues, en su lengua diciendo que veníamos de su tierra, bla, 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 y cuando llevaba nada, un par de minutos o 3 minutos hablando, este hombre se quedó, nos miró, nos saludó, nos dio la bienvenida y entonces mirándome, pues dijo, me tradujo, que tú no comes carne, ¿verdad? Y es verdad, o sea, yo no como carne desde hace muchísimos años, bueno, pues en este momento debe hacer como 50 años, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedé atónita, ¿no? Pero digo, ¿pero ya qué viene eso? No, me dice, pues no sé, me lo acaba de preguntar, y él no lo sabía tampoco, claro, me dice, ¿tú no comes carne? Y yo digo, pues no como. Y entonces me dijo, pues haces muy bien, porque te sería tremendamente perjudicial y no debes comerla nunca. Bueno, o sea, pues son esas percepciones que seguro que ese tipo de personas con un contacto mucho mayor con la naturaleza pues deben tener y que nosotros hemos perdido, ¿no? Te quiero preguntar también por lo que significa ser mujer en el mundo del periodismo y en particular en el mundo de los corresponsales internacionales. Tú señalaste una vez que la razón por la que Ana Politkovskaya, que después sería asesinada, fue enviada como corresponsal a Chechenia no era tanto por su capacidad, que era incuestionable, sino porque no bebía alcohol.
Y que eso... Eso fue lo que ella me contó. O sea, efectivamente, es decir, que la redacción todo el mundo bebía, cosa que es muy frecuente en Rusia. Y bueno, que decidieron que ella pues no bebía y que para ir a Chechenia, que era en fin, una zona musulmana y que había que estar en fin, con la cabeza en su sitio, pues que era mucho mejor que no bebiera, ¿no? Y por eso la mandaron. Sí, pues siempre ha sido más difícil, pero como en todos los ámbitos profesionales que se consideran masculinos, que son casi todos, entonces ahí siempre digamos que el ser mujer, bueno, pues es una dificultad añadida porque tienes que estar demostrando tu capacidad porque no se te supone. O sea, vas y entonces dices, ¿esta valdrá o no valdrá? Veremos. Y es a diario, ¿no? Y es permanente el tener que estar siempre demostrando eso. En esa época, cuando yo empecé, pues querer hacer internacional, bueno, querer ser reportera ya era rarísimo, porque bueno, está donde va, ¿no? De hecho, cuando hice la prueba, digamos, eso yo lo he sabido después, me dieron un magnetofón, que entonces eran unos trastos así bastante considerables, en el año 70, y me dijeron, bájate a la Plaza Cataluña y habla con la gente, y haz una encuesta, y no me acuerdo sobre qué, pregúntales y tal. Claro, eso era rarísimo entonces, porque primero las unidades móviles no existían, segundo, que estamos hablando del año 70, que alguien te viniera a preguntar, una mujer, era todo muy raro. Muy raro. Y entonces, José Juan y Marroquí lo que hizo fue que dos compañeros, sin que yo lo supiera, bajaran y estuvieran a una cierta distancia por si me pasaba algo. Claro. Y luego otros me miraban desde la terraza a ver qué hacía y a ver qué pasaba. O sea que fue siempre muy complicado, ¿no? Y hacer internacional también. Y yo recuerdo que Heidi de la BBC, que fue durante mucho tiempo jefe de corresponsalías, ella decía siempre, ¿no?, que donde a los hombres les basta con caminar, las mujeres siempre tenemos que correr. Y eso era así. Eso era uno de los graves inconvenientes en aquel momento para ir haciendo aquello que yo quería hacer, pero bueno, ahora hay otros, o sea que no hemos avanzado tanto. Hay muchas mujeres, en número está claro que hemos avanzado muchísimo, pero está claro que estamos en la tropa y en todo caso en el mando intermedio. Que queda mucho por hacer, eso está claro. Pero queda muchísimo por hacer. Te quiero preguntar por tus experiencias concretas, porque tú estuviste en países y ciudades cruciales, en momentos cruciales. Nueva York, en la época de Reagan, ¿cómo era aquello? Bueno, para mí, desde el punto de vista personal y profesional, nunca agradeceré bastante, y en ese caso a José Luis Balbín, que fue el que me envió, porque evidentemente pues, en Estados Unidos hay lo peor del periodismo, pero también hay lo mejor. Y aprendí muchísimo. Por tanto, fue una oportunidad extraordinaria. Pero además fue vivir una época histórica, que en aquel momento no éramos tan conscientes de ello, ¿no? De que realmente los lodos actuales vienen de aquellos polvos, ¿no? Y que ahí se estaba fraguando, o sea, el un poder diseño, de las finanzas. exactamente, un diseño social que estaba cambiando, que iba a cambiar todo aquello que creíamos que habíamos ganado, ¿no? O sea, y que ya que estábamos ahí en ello, ¿no? Entonces yo siempre digo una frase que se la oí a alguien que decía, que la digo ahora, digo, entonces estábamos convencidos, ¿no?, de que peleábamos por cambiar el futuro y ahora resulta que estamos teniendo que pelear para que el futuro no nos cambie. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea, notabas que ahí había una efervescencia y que estaba pasando algo, pero no éramos conscientes de la gravedad, ¿no?, de eso que estaba pasando, que era realmente pues, todos esos recortes, ¿no?, ya en libertades. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo una rueda de prensa cuando una de las decisiones que tomó Reagan fue, bueno, pues quitarle poder a la Comisión de Control de los Medios, que dicho así suena horrible, porque dices, ¿cómo control de los medios? Libertad de expresión, Estados Unidos, ¿qué es eso? Tal. Bueno, pero Roosevelt había creado una comisión para vigilar que el bien común no se olvidara nunca a la hora de gestionar un medio de comunicación, claro, aunque fuera privado. Claro. Porque es obvio que un medio de comunicación no es una fábrica de zapatos y resulta que está más regulado en calidades y en riesgos sociales la fábrica de zapatos, o sea, que un medio de comunicación, ¿no? Y entonces esa comisión tenía por fin y objetivo hacer ese control, ¿no?, de que la gestión de la televisión y de los medios de comunicación se hiciera bien y siempre, ya digo, pensando que es un instrumento que tiene que tener en cuenta el bien común, ¿no? Aunque, ya digo, haya una parte de empresa privada, etc. Bueno, entonces él descafeinó totalmente esa
esa comisión, ¿no? La rebajó en presupuesto, le redujo componentes, eran 7, bajaron a 5, etc., ¿no? Y hubo un gran revuelo, ¿no? Y recuerdo haber estado en esa rueda de prensa donde se protestó muchísimo todo eso, ¿no? Se nombró un presidente, además, en fin, era claramente negativísimo, ¿no? Y que, por ejemplo, dijo, bueno, la televisión en realidad es un electrodoméstico, es como la tostadora. En fin, ese tipo de cosas. Y de entonces, aquellos polvos, estos lodos, exactamente. Y luego pues era ver un presidente, como era el caso de Reagan, que bueno, era muy limitado en conocimientos. A pesar de que era un buen comunicador. Era un buen comunicador. Había una frase fantástica que decía que si hubiera sido tan buen actor cuando estaba en Hollywood, nunca hubiera llegado a ser presidente. ¿Verdad? Hubiera seguido siendo una hubiera estrella. seguido siendo actor, ¿no? Entonces él dominaba mucho la comunicación, los medios. Yo recuerdo el debate, no estaba ahí todavía, pero recuerdo el debate, uno de los primeros debates que hizo, el que hizo con Bush, pues, que se lo comió, y el que sí vi que fue el que hizo con Mondale, fue sublime, ¿no? Porque fue en aquel en el que se barajaba mucho el que Reagan era el presidente más viejo, iba a ser el presidente más viejo que iba a ser elegido, ¿no? Porque era pues, ya muy mayor. Y entonces dijo, bueno, yo no voy a utilizar la cuestión de la edad y no me voy a meter con la juventud de mi oponente y su inexperiencia. O sea, le dio la vuelta completamente, ¿no? You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Era un extraordinario comunicador, pero realmente pues, hizo unos cambios muy profundos, ¿no?, en la sociedad americana. En esa época entrevistaste, cuando estuviste en Europa, algunos de los primeros ministros que ya eran muy relevantes entonces y que sin embargo son claves para entender lo que ha pasado ahora. Estoy pensando en dos, en Papandreou y en Thatcher. ¿Qué recuerdas de esas entrevistas? Recuerdo que, claro, eran unas entrevistas que fue una oportunidad extraordinaria. Yo siempre digo que mi vida ha sido extraordinariamente afortunada, ¿no? Que fue pues, tener esos contactos de media hora, porque era media hora, con cada uno de esos primeros ministros de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y donde iba a entrar España, ¿no? A ver, son entrevistas muy encorsetadas, porque tuvimos que mandar un cuestionario y además pues, tenías un tiempo, tampoco podías ir más allá de lo que estaba previsto, tenías unas... Entonces, claro, dependía mucho de bueno, pues, tu habilidad personal en cuanto al contacto, para establecer por lo menos una fluidez, y bueno, del que tenías enfrente. Papandreou para mí siempre he dicho que ha sido uno de los políticos que más me ha interesado conocer, porque era, yo creo que un gran político. O sea, una bestia política, ¿no? Y fue una entrevista fantástica, porque además yo fui a su despacho, donde nos citaron, en la presidencia, y era un viernes, y entonces me dijo, ¿qué te parece si nos vamos a mi casa de campo, que vamos a estar mucho mejor? Y entonces nos fuimos a su casa de campo, ¿no? Y estuvimos haciendo una entrevista en unos sillones con unos macramés aquí y tal, una casa en las afueras no nada lejos de clase media, en fin, una casa normal. Y fue extraordinario, contestó todo, o sea, y además, en fin, me pareció, ya digo, un gran político. En cambio, Thatcher fue la única que me quitó preguntas. Las dos que tenían que ver con Estados Unidos y Ronald Reagan, o sea, y su relación con Ronald Reagan, ¿no? Y yo lo dije, claro, al terminar la entrevista, dije, bueno, muchas gracias, tal y cual, y entonces mirando a la cámara dije, lástima que me han quedado dos preguntas fuera que han sido eliminadas del cuestionario. Evidentemente ella no dijo nada antes, claro. ¿no? Fue pues, una entrevista muy formal, o sea, muy erática. Lo que sí fue curioso fue que la hice en Downing Street, que era su casa, ¿no? Y sin embargo iba con el bolso colgado, ¿no? Entonces yo siempre dije, ¿qué llevará en ese bolso? Bueno, será, yo qué sé, una extensión. Entonces no había móviles, o sea que no podía ser el móvil rojo, pero... Los de muchachada Nui siempre sacaban a Thatcher cuando hacían bromas con el bolso. Entonces ella era, ya digo, era el mensaje que esperabas que te diera y no había forma de sacarla de ahí, ¿no? Muy amable, muy correcta y ya está, ¿no? Luego
luego, pues en otros, pues hubo muchas anécdotas, pero digamos digamos, Laurent Fabius pues, era un seductor, ¿no? O sea, que trataba de llevarte a su terreno. Y en cambio, pues Lubbers en Holanda pues también fue muy divertido, ¿no? Porque yo llevaba lentillas entonces, y entonces no veía atrás en un burro cuando me las quitaba. Y para maquillarme, me maquillaron sin lentillas, y de repente yo oigo una voz de alguien que está detrás aconsejando, diciendo, no, el pelo le va a quedar mejor así, y este azul no sé qué, este no sé cuántos, el tal, y de repente ya cuando me pongo las lentillas, pues resulta que era él, ¿no? O sea, entonces bueno. Estuviste en la primera corresponsalía de televisión española, nada más y nada menos que en la Unión Soviética. La abrimos. Año 87. O sea, llegáis allí en la Unión Soviética, hola, ¿qué tal? ¿Eso cómo era? Y la relación con los medios y la relación con el partido allí, y con las autoridades soviéticas. Eso fue muy complicado, pero hay que decir que, claro, fue la época ya Gorbachev. La perestroika. Digamos que ya iniciaba Gorbachev, por tanto yo diría que lo que había era mucha confusión. Es decir, iba a decir que lo que había era más apertura, es decir, porque él había dicho que había que facilitar la comunicación con los medios extranjeros, y de hecho fue cuando se permitió que se instalaran corresponsalías. Había antes, estaba, por ejemplo, la agencia EFE, estaba Televisión Española, tenía una persona allí, una secretaria, por supuesto, puesta por el UPDK, ¿no? Que era el organismo oficial y tal, y con un corresponsal maravilloso que estaba en Viena y que iba Llegaray, que iba y venía pues, cuando le dejaban entrar, es decir, cuando le daban un visado, ¿no? No había más apertura, pero sí que había pues, confusión, porque cuando pedías algo no sabían si te podían decir que no, te podían decir que sí, claro, o qué pasaba, ¿no? Claro. Y entonces tú podías aprovechar mucho más las rendijas. Era muy complejo porque evidentemente era un momento complejo incluso para ellos, y la interpretación siempre lo había sido, la interpretación de los gestos, ¿no? Y la interpretación de los silencios y de lo que se decía y lo que no se decía en los comunicados, todo eso, pues en fin, era un estrés, ¿no? Pero yo he dicho muchas veces, y me lo han interpretado a veces como provocación, que es tan difícil informar en situaciones de cerrazón, como era la Unión Soviética informativa, que cuando hay un exceso de información, como puede haber en Estados Unidos muchas veces, ¿no? O hay ahora aquí, ¿no? Bueno, ya no digamos con la tecnología, ¿no? Pero me refiero que hablando, sin contar con la Internet ni nada, sin todo esto, porque realmente cuando no hay nada hay que buscar realmente donde no hay, pero cuando hay mucho, demasiado, hay que estar muy atento para buscar dónde está lo que tienes que contar, no lo que quieren que cuentes. O sea, porque te desvían la atención, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con Internet y todo eso. Casi 10 años después vuelves a Rusia, se supone que han pasado muchas cosas, es la época de Yeltsin, la época de una transición desordenada y terrible hacia las peores formas de capitalismo. ¿Qué te encuentras cuando llegas a ese otro Moscú? Pues otra confusión tremenda, porque efectivamente se suponía que, claro, aquello era una democracia, pero evidentemente, pues claro, una democracia muy imperfecta, ¿no? Y además, pues con muchos tics, y diría que casi todos los tics anteriores en cuanto al comportamientos, etcétera, porque claro, todo eso no se puede borrar de la noche a la mañana, uno puede legislar, pero cambiar mentalidades cuesta mucho más, ¿no? Y hay que ponerle mucha voluntad, y ahí voluntad tampoco había mucha de cambiarlo, ¿no? O sea, es decir, que era cambiar un poco, digamos que una estructura de poder por otra, ¿no? Pero no pretendiendo que, en fin, que realmente la gente participara demasiado de esta nueva estructura de poder tampoco, ¿no? Y luego, pues claro, había esa confusión de haber vivido en una estructura donde supuestamente todo estaba resuelto, ¿no? Aunque no lo estuviera, o lo estuviera precariamente, ¿no? Pero a una en donde no, ya no está resuelto, tú te lo tienes que resolver. Pero claro, tú te lo tienes que resolver con qué opciones para resolverlo, ¿no? Entonces era tristísimo, ¿no? el ver, en fin, esas personas ya mayores, o sea, pero que habían vivido bajo esa estructura donde habían tenido una casa, pues mal, pero que bueno, pues que estaba ahí, esa casa, que tenía una calefacción pública, que llevaba unas tuberías infectas y que una vez al año pues te la cerraban el agua caliente porque las tenían que limpiar y cosas de esas, pero estaba ahí todo eso y que de repente eso desaparecía, ¿no? Y luego era tremendo luego también ver cómo se informaba ya muy parcialmente, ¿no? Porque incluso ahora ocurre, ¿no? Que cuando ves, por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando hubo el asesinato de Nemtsov, ese bueno, pues, opositor a Putin, ¿no? Que fue tiroteado, pues uno más, ¿no? Es esto, claro, tremendo, Putin tal ha hecho, pero ¿por qué no se contaba entonces, por ejemplo, cuando desaparecían y aparecían muertos la gente en el río Moscova con Yeltsin?
Pero claro, Yeltsin era el gran demócrata. Confidence level in Boris Yeltsin, or your lack of confidence. Now, I believe that he has made the major policy decisions there. I think he is in control of the policy there. And I have dealt directly with him in urging a change and a moderation of policy there, and I will continue to do that. My confidence level in him is strong. If you ask me, do I think he is still the effective president of Russia, and is he making those decisions? Yes, that's what I believe is the case. Entonces, lo que hacía Yeltsin, o lo que ocurría en la época de Yeltsin, pues no se contaba. Por eso te digo que no había tanta diferencia. O sea, porque en la época Gorbachov no se contaba porque todavía funcionaba esa estructura pesada, claro, burocrática, controladora, etcétera, y ese temor, o sea, al extranjero y, en fin, todo eso. Pero es que cuando llegué con Yeltsin, pues no se contaba, pero porque se intentaba dar otro tipo de imagen, ¿no? O sea, que eso es lo que después uno aprende, yo creo, bueno, yo he aprendido. Digamos, todo esto es obviamente mi opinión personal, y habrá mucha gente que no estará de acuerdo, pero que yo he aprendido pues a lo largo de que hay que tener mucho cuidado y que las cosas nunca son blanco y negro. Está claro. Y que hay que buscar todos los ángulos, ¿no? Estuviste también en la Argentina con Carlos Menem. ¿Qué recuerdos guardas? Eso era muy folclórico. O sea, aparte de ser un momento ya seriamente muy interesante, porque fue el primer cambio democrático después de las dictaduras, ¿no? De Alfonsín. Claro. Y fue el acoso a Alfonsín, o sea, que fue terrible. O sea, yo viví el final, ¿no? Porque llegué cuando ya Alfonsín estaba prácticamente, totalmente contra las cuerdas, pues por errores propios, pero desde luego, o sea, muy forzado por intereses ajenos, ¿no? Claro. Intereses económicos poderosísimos que estaban en contra, y todo eso, y entonces se produjo ahí pues un cataclismo económico, uno más de los de Argentina, ¿no? Y que eso permitió realmente que Menem despegara, ¿no? Pero digamos que ya era pues ese liberalismo salvaje total, esa pleitesía a todo lo que venía del Fondo Monetario de Estados Unidos, la paridad del dólar, todo eso, y luego toda esa corte de los milagros que seguía Menem, ¿no? Muy farandulera, o sea, a él le gustaba mucho todo eso. A él le gustaban los coches caros, le gustaba muchísimo, le gustaba mucho conducir, le gustaba mucho aparecer en los medios. Yo realmente tuve una cercanía, en Argentina no es difícil, es decir, Televisión Española tiene un peso, y entonces, bueno, pues mientras que en Asia, pues, en fin, no te hace caso nadie porque les importamos un bledo, básicamente, pues allí no. Y entonces eso te abre muchas puertas, es evidente, claro, ¿no? Y entonces, pues yo tuve una cercanía, pues, vamos, la que más, posiblemente con Italia después también, de todas las corresponsalías en las que he estado, ¿no? Y me permitía ver un poco los entresijos. Y entonces me invitó un par de veces a fines de semana en su casa en La Rioja, cosa que yo soy siempre muy reacia a estas cosas, porque creo que el periodista y el político hay que mantenerse muy claramente cada uno en su lugar, ¿no? Y en Argentina... Lo que pasa es que es verdad que los periodistas, o yo eso lo estoy viviendo, les interesa mucho la parte de dentro. O sea, cada vez que ofreces a un periodista ver una parte personal, digamos que casi les interesa más eso que... Bueno, porque eso te permite conocer a la persona. O sea, hasta cierto punto, claro, porque si no, realmente solo conoces la figura política. Y lógicamente, o sea, pues bueno, la figura política tiene, bueno, pues unas formas de funcionar, ¿no? Unos esquemas. Un rol, sí, o sea, sí. Y un rol, y hay una serie de cosas. Entonces, claro, lo que ocurre es que fuera, el off the record, por ejemplo, se respeta muchísimo. El off the record, en fin, para el que no lo sepa, pues son esas cosas que se cuentan para que tú tengas unos elementos de conocimiento, claro, no para que salgas al día siguiente y las publiques, claro, ¿no? Entonces, si tú manejas bien eso, con eso, bueno, pues tienes muchas claves de comprensión. Y en definitiva, el periodista, ¿cuál es tu función? Es el hacer comprensible y asequible a aquellas personas que no tienen la oportunidad de estar ahí, de qué es lo que está pasando, ¿no? Y darle los elementos de juicio, ¿no? Cabales, pues para que se forme una opinión con la que va a tomar decisiones, ¿no? Entonces, todos los elementos que puedas reunir que te ayuden a ese conocimiento son fundamentales, ¿no? Pero claro, siempre tu función es esa, no ser amiguete de ese señor, ¿no? O sea, quiero decir, pues no. O sea, bueno, a lo mejor te caerás mejor o peor porque con uno, pues cuando hablábamos antes de la Unión Europea, por ejemplo, Craxi
era un ser despreciable, ¿no? O sea, quiero decir, era absolutamente misógino, o sea, era una cosa horrible, era imposible establecer ningún tipo de el padre político de Berlusconi, además. De relación con él, ¿no? Entonces, quiero decirte que este tipo de cosas pues, son fundamentales para el funcionamiento informativo, pero claro, siempre sabiendo dónde está uno y dónde está el otro, ¿no? Entonces, Menem pues, tenía toda esa parte bueno, que le hizo hacer, pues, cometer muchos errores por también pues, apoyarse en determinadas personas que no le aconsejaban bien y luego tener esa idea de que tenía que complacer un poco a todos, ¿no? Bueno, y tenía realmente pues, muy poca enjundia realmente ideológica y, en fin... Claro. Pero era esa cosa extraña del peronismo también, ¿no? Que el peronismo es muy difícil de entender. Mucho. Mira que a nosotros nos interesa y es complicadísimo es porque hay muchos peronismos además. Pero fue realmente también yo creo que una etapa apasionante, ¿no? Porque fue, ya digo, esa Argentina que, bueno, que por una parte tiene esa gente fantástica, preparadísima y vamos, yo tengo grandísimos amigos y siempre digo que es un poco mi segundo país, ¿no? Y que luego, sin embargo, pues ocurran esos desplomes, ¿no? Y es difícil Te quiero preguntar, que lo mencionabas antes, por Roma. Tú estás en Roma en un momento también muy particular, en el que conviven Wojtyła por un lado y Berlusconi por otro. Háblame de esa Roma. Esa Roma también fue otra oportunidad magnífica, por eso yo insisto, ¿no? en mi sensación esa de privilegio total, ¿no? Porque efectivamente yo llegué cuando fue elegido por primera vez Berlusconi, es decir, cuando se inventó Forza Italia. Para no ir a la cárcel, básicamente. Efectivamente, todos los días te despertabas poniendo inmediatamente la radio, entonces las redes no funcionaban como ahora para nada, y buscando pues, tus contactos inmediatos a las 7 de la mañana para ver a quién habían detenido y quién estaba en la cárcel, quién había entrado en la cárcel esa noche, ¿no? Porque eso era, y cuando digo alguien me refiero a políticos y empresarios, ¿no? Claro. Porque fue el momento de aquella operación que se llamó Tangentopoli, que pues varios jueces decidieron, en fin, pues poner sobre la mesa esa vinculación entre negocios y política, ¿no? Que efectivamente pues Craxi había... Y que ha creado un paradigma que después hemos conocido aquí. Exactamente. Es decir, cuando nosotros hablábamos aquí de casta, era básicamente denunciar la berlusconización de la política española. Exactamente, porque efectivamente es un modelo, ¿no? Claro. O sea, es un modelo de práctica política que además allí se encima entrelazaba con todo el tema de la mafia, ¿no? De todas las vinculaciones mafiosas de la democracia cristiana, o sea, en fin, o sea, pero la política italiana para mí es absolutamente fascinante. O sea, es realmente... La argentina y la italiana son las dos más complejas y fascinantes. Pero es un laboratorio, sí, sí. O sea, es un laboratorio. Y en Italia también, digamos que ahí pues tienes también mucho mayor acceso a la cercanía para poder ver también el poder en acción, ¿no? Y estar... Bueno, pues empapándote, ¿no? de todos esos manejos, ¿no? Y ahí estalló todo eso y entonces, bueno, pues empezaron efectivamente a ver esa puesta de foco, ¿no? sobre esas relaciones, negocios, política. Y entonces, bueno, pues bastante cataclismo político, ahí sale Berlusconi y efectivamente. Y claro, yo... sintetizándolo mucho y, por supuesto, con todo, en fin, no quiero, en fin, es muy esperpéntico lo que voy a decir tal vez, pero yo creo que Berlusconi ha sido el ejemplo, afortunadamente de momento el único, en que la misma persona ha tenido los tres poderes en la mano. El poder mediático, o sea, el mediático, el poder político judicial, y el económico. Y el judicial casi. Y el judicial porque hacía unas casi. leyes. Porque ¿qué hizo él? Él realmente, bueno, convenció a mucha gente, realmente, genuinamente, o sea, de que su proyecto, su programa, él como empresario iba a hacer, en fin, mejorar todo, etcétera, etcétera, ¿no? A los que no convenció, los compró, de una manera o de otra, ¿no? Es decir, directamente, o bueno, pues trabajo, puesto, en fin, los compró. Y los que no pudo comprar ni pudo convencer, los desacreditó. Los desacreditó, efectivamente. O sea, es decir, que es... Con la máquina del fango, con además. La máquina, exactamente, de sus medios y de su... tal. Entonces, ¿quiénes eran sus bestias negras? Los jueces y los periodistas. Y fue a por ellos. O sea, a por aquellos que no pudo... tal. Y realmente consiguió acabar con ellos, ¿no? Con Di Pietro, acabar prácticamente con la prensa. La televisión pública italiana, por ejemplo, siempre fue muy peculiar. Vamos, no sé si Emilio Fede, que era uno de los periodistas pro Berlusconi, que le llamaba por teléfono Emilio, Silvio, era una cosa vergonzosa. Tremendo. O sea, la televisión italiana hay que decir que siempre fue peculiar porque cada canal pertenecía a un partido.
Que es verdad, el Pichí tenía RAI 3. El RAI 3, Sí, o sea, sí, sí. el Partido Socialista tenía la 2 y la Democracia Cristiana tenía la 1. Pero era una especie de entente Era más a la italiana. más democrático que aquí, por lo menos. Eso sin ninguna duda. Y además Italia, yo creo que, a diferencia de cuando dicen somos iguales, ¿no? No somos para nada iguales. Y cuando Andreotti decía aquello de que a España le manca finezza, tenía absolutamente toda Total. la razón, ¿no? Quizá los catalanes sean mucho más parecidos a los italianos. Ahora ya no lo sé, pero realmente sí es verdad que es mucho más parecido, efectivamente. Berlusconi, claro, arrasó absolutamente con todo y con los medios, pues se quedó ahí la República, o sea, en fin, y luego pues el Fatto Quotidiano ahora en las últimas épocas, un poco, y l'Unità, o sea, que resistía como podía. Como periódico de partido, el manifesto de aquellas El maneras. manifiesto, pero en fin, era todo. Sí, sí. Eso. Y entonces realmente, pues claro, ahí se probó lo que ocurre cuando estos tres ámbitos que deben estar totalmente separados y vigilándose en todo caso los unos a los otros, están todos juntos. O sea, y pones al zorro a cuidar del gallinero. Terrible. ¿No? Entonces, claro, la consecuencia pues, es eso. Lo que ocurre es que Italia, yo creo que la suerte es que tiene por una parte una sociedad civil, una parte de la sociedad civil, bueno, pues más concienciada, Muy culta, probablemente, bueno, pues con una cierta consolidación democrática más profunda, y ahí hubo un foco de resistencia que en cuanto vio la oportunidad, ¿no?, de realmente pues, en fin, forzar, ¿no?, la salida de Berlusconi, que ya no le convenía a la Unión Europea tampoco que estuviera ahí, porque ya había llegado un poco demasiado lejos en las bufonadas y un poco en todo, ¿no?, y les interesaba más un tecnócrata y, en fin, todo eso, pues aprovecharon la coyuntura y ahí, pues bueno, pudieron tal, ¿no? O sea, que es, en fin, un poco distinto, ¿no? Pero fue una experiencia extraordinaria, o sea, porque lo que ahí aprendes es... Hay una cosa que te y el quiero... Vaticano. Bueno, y el Vaticano, que eso es para darles de comer aparte. ¿Cómo ha cambiado de todas formas? A mí este Papa último me gusta muchísimo en relación a los dos anteriores. Sí, bueno, por lo menos digamos que en cuanto a, en fin, a los gestos y la forma de comportarse y lo que dice, ¿no? O sea, es decir, lo que intenta. Es decir, sí, yo, a ver, con esta cosa que creo que nos caracteriza a los viejos, o sea, me mantengo un poco ahí, ¿no?, todavía, porque digo, bueno, a ver, o sea, vale, de momento está iniciando muchas cosas, diciendo muchas cosas, pero luego vamos a ver qué ha hecho realmente, hacer, ¿no? claro. Pero es muy difícil, ¿eh? O sea, porque mover la curia, eso es tremendo. O sea, eso es muy, muy, muy difícil. También es otro foco. O sea, yo también lo comparo muchas veces con la Unión Soviética, ¿eh? O sea, Bueno, Vázquez Montalbán decía que lo más parecido a ser papa era ser secretario general del PECUS. pues y mira, algo... no lo sabía, pero esta frase, pero pues fíjate, hemos llegado a la misma, pues me alegra, vamos, salvando todas las distancias con mi queridísimo y admiradísimo Vázquez Montalbán, porque yo lo he dicho muchas veces eso también, ¿no? Digo, a veces yo tenía la sensación de que había que interpretar todo Porque también. los dos tenían una voluntad universal de tener como un partido universal, una iglesia universal. Hay paralelismos. Una cosa que yo te quería preguntar, que siempre me ha sorprendido, o sea, tú formas parte de la memoria sentimental de mi generación y de muchas generaciones más que te veíamos haciendo las piezas. Y siempre era el punto irónico que eras capaz de poner en casi todas y nunca te regañaban. O sea, porque eso muy pocos más corresponsales eran capaces de meter ese elemento fíjate, tan tuyo. yo siempre digo lo mismo, ¿eh? O sea, realmente Televisión Española, es verdad que el internacional no es lo mismo que nacional, ¿no? Es verdad. Digamos que es jugar fuera de casa. Pero yo siempre digo que a mí nunca me han cortado nada, o sea, y nunca me han dicho tienes que decir esto, y no creo que a ninguno, vamos, no lo sé, ¿no?, pero a ninguno de mis compañeros. Lo que sí había a veces era, sobre todo en las etapas, bueno, sí, porque ha habido muchas etapas, yo creo que he vivido casi 40 años de televisión, pues, muy distintas. En unas eran más sutiles y otras menos las presiones, entonces a veces había temas que no se tocaban. Pero realmente, pues la verdad es que no. No, y yo la ironía, y eso no es algo que haya inventado yo, evidentemente, yo siempre he tratado de beber de los que yo creo, y ya digo, puedo equivocarme, que son los mejores en este tipo de, sobre todo en televisión y todo eso, ¿no?, pues que son los anglosajones, ¿no? O sea, Inglaterra y Estados Unidos, insisto, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante esa forma, porque muchas veces con una pequeña, digamos, no sé, incluso, no sé, un apunte, así que dices, ¿y esto? Das más información
Total. que realmente, pues a lo mejor con una frase complicadísima, ¿no? Y pensando siempre en los tiempos de televisión, en el que los que te están viendo no necesariamente saben de qué estás hablando, ni dominan el tema para nada, vamos, lo más normal es que no, y luego que cada vez tienes menos tiempo, ¿no? Porque eso ha sido brutal, ¿no? La reducción claro, de espacio para informar, ¿no? Digamos que esa especie de igualitarismo, ¿no? Que es lo mismo una noticia complicadísima, minuto 10, una chorrada, minuto 10. Sí, sí. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero tiene sentido dentro de una voluntad, que es lo que yo creo que hay ahora, la información en general, de no informar. ¿No? O sea, quiero decir, de entretener, o sea, pero no de informar, ¿no? Pero si realmente tú quieres ir al fondo de las cuestiones, eso no puede ser, ¿no? Y la ironía te permite, volviendo a lo que me decías, un poco eso, ¿no? Y luego te permite, porque claro, es muy diferente del sarcasmo, ¿no? O sea la ironía, en realidad, tú te estás diciendo algo pero te alejas de la víctima de tu ironía, en el fondo, ¿no? El sarcasmo no, el sarcasmo te tienes que acercar, con lo cual puede a veces resultar insultante y puede resultar agresivo, ¿no? Pero la ironía no, o sea, que la ironía, no sé, yo esto recuerdo, me lo explicaron hace miles de años en Estados Unidos, ¿no? Ahora me invitan a veces a programas graciosos y tal, y yo no soy graciosa, ¿eh? O sea, porque muchas veces... Ser irónico no tiene nada que ver con ser gracioso. Porque me gustaría serlo, pero no lo soy. Admiro profundamente a la gente que es capaz de dar una respuesta de estas, ¡guau! O sea, súper... No, yo la tengo que pensar mucho, ¿no? O sea, y te cuesta. Te tengo que preguntar por el estado del periodismo hoy, cómo lo ves, y por la situación de televisión española, que yo creo que las dos cosas las traen. Sinceramente, empezando por la última, con Televisión Española, pues hombre, realmente por una parte, claro, me inquieta mucho, me indigna muchísimo también, me da mucha pena, porque creo que se había avanzado y que se había conseguido, pues la última etapa, en fin, la que yo estuve, pues cuando volví en el 2009, ya digo, yo habiendo vivido muchas etapas de directores generales completamente opuestos, porque realmente yo siempre digo lo mismo, a mí me han nombrado, en todos los sitios que he estado, me han nombrado directores generales distintos y totalmente de ideologías diferentes. O sea, que no ha sido eso. Y sin embargo, pues habíamos logrado, en fin, una cierta independencia y un cierto manejo de la televisión pública tal como debe ser, ¿no? Y ahora pues ha habido un retroceso brutal. Yo creo que, claro, siempre se ha creído que cuando se ganan las elecciones la televisión viene de regalo, ¿no? Y entonces, pues había unas interferencias, sobre todo en Nacional, ya digo, en unos periodos más burdas, en otros periodos más sutiles, pero digamos que siempre se ha intentado interferir de alguna manera. Y en esa etapa de la que yo hablo era la que hubo menos interferencias. Hubo interferencias, pero hubo muy pocas. Y realmente, pues está... Pero es que ahora ya no es que sean interferencias, digamos, es que realmente yo creo que ha habido una pérdida no sé, de pudor y de respeto, del más mínimo respeto por los profesionales de la casa y los pocos que quedan, porque claro, realmente ha habido ahí unas barridas tremendas, ¿no? Y en definitiva por el ciudadano, ¿no? Que es el que tiene el derecho a recibir una buena televisión pública, ¿no? Entonces se hacen cosas que yo no doy crédito, que digo, pero ¿cómo pueden estar haciendo esto, diciendo esto, ¿no? Entonces estoy francamente, ya digo, dolida, ¿no? También porque, claro, para mí Televisión Española siempre será mi casa. Y de hecho yo ahora incluso muchas veces que estoy haciendo cosas y tal y llamo por teléfono y si no estoy atenta todavía digo Rosa María Calaf de Televisión Española, o sea, me sale boom, todo seguido, ¿no? Entonces me duele mucho. También es verdad que todo esto puede suceder porque es verdad que el periodismo está alcanzando, creo, unos grados de deterioro, vamos, irreconocibles, ¿no? O sea, no solo aquí. Es decir, en todas partes. Lo que ocurre es que creo que cada lugar o cada país tiene, claro, sus características propias y impregna ese deterioro, ¿no? Pues de determinadas características particulares, ¿no? De sus idiosincrasias, ¿no? Me parece que el periodismo pues, está perdiendo el objetivo, que es el servicio al ciudadano, y que está haciendo otra cosa que no es esa, ¿no? Y por tanto, pues, prima lo que impacta sobre lo que importa, en fin, la selección de temas
pues evidentemente no funciona como tendría que funcionar, que es siempre teniendo en cuenta el interés informativo de la mayoría. Es decir, hay muchísima... La precariedad que se ha instalado en el periodismo está claro que también es un arma, ¿no? Porque una redacción precaria difícilmente va a poder hacer buen periodismo, ¿no? Y en el fondo de todo lo que está pasando, de la prisa, de que se convierta cada vez más en espectáculo, ¿no? Sobre todo en televisión, ¿no? Que es lo que yo conozco más, ¿no? El reportero estrella, entonces dices, bueno, el reportero estrella está bien porque es una manera atractiva de presentar, tal, pero siempre que lo fundamental sea el rigor, ¿no? Si el reportero estrella hay reportero estrella, y luego pues todo lo que se cuenta, el rigor es más o menos, pues no nos vale, ¿no? Y entonces creo que un poco lo que está pasando es que por un lado se está poniendo el contenido al servicio de la tecnología en lugar de la tecnología al servicio del contenido. Totalmente. ¿No? O sea, la tecnología nos permite ir deprisa, llegar a todas partes, hacer montajes, hacer un tipo de visualización cinematográfica, etcétera, etcétera. Estupendo, aprovechémoslo, ¿no? Pero claro, no por eso yo tengo que entrar en directo cuando estoy llegando a un lugar en donde todavía no sé nada, porque acabo de llegar. Por lo menos sé lo mismo que cuando he salido, ¿no? Y entra en directo porque ahora... Vale, puedo entrar en directo. ¿Para decir qué? ¿No? Eso es absurdo. Entonces, bueno, pues realmente ese juego es muy perverso. Y entonces detrás de eso, que por una parte hay muchísima gente sin ninguna voluntad malintencionada, sino que cree que eso es lo que hay que hacer porque hay que aprovechar, tal y cual, pero luego detrás hay otra parte que sí que es malintencionada, que es la de no tener ninguna voluntad de tener una ciudadanía informada. Y entonces pues los grandes temas se olvidan, no se habla de ellos, y bueno, hay foros estupendos, ¿no? Claro, en Internet, obviamente redes. Dices, ¿estás contra la tecnología? ¿Qué va? Estoy a favor a tope, porque creo que nunca hemos tenido una herramienta tan fantástica de conocimiento en las manos. Pero también, con el mismo esfuerzo, se puede tener un arma maravillosa de desconocimiento. Porque si no se usa bien, o sea, estás propiciando... Si se convierte la información en escándalo y en escándalos, entretenimiento. en instalar el rumor, en instalar la mentira, el error, se convierte rápidamente en convicción de la mayoría, etc., ¿no? Y entonces, pero se ha hecho tan bien todo esto, ¿no? Como dice Ignacio Ramonet, ¿no? El pensamiento único es como una doctrina viscosa que ha ido penetrando sin que nos demos cuenta. Y entonces todos, porque nadie podemos tirar la primera piedra, ¿no? Hacemos cosas que de repente dices, pero bueno, yo esto lo estoy haciendo porque creo que es lo que hay que hacer, o porque de repente pienso que es que me lo han metido de tal manera, o sea, que creo que no hay otra alternativa, ¿no? Y eso es lo que es terrible, ¿no? Y en eso los medios de comunicación convencionales, en todas partes, han cedido. Es decir, cuando entró ahí el capital, ¿no? Y entonces eso se convirtió en algo que tenía que dar rendimiento y que tenía que ser, pues, entrar en la cuenta de resultados y tal, pues en el mejor de los casos está, digamos, la información considerada como una mercancía, cosa terrible, ¿no? Porque eso jamás puede ser, es un bien delicadísimo que no puede entrar en los juegos del mercado. Entonces, en el mejor de los casos estamos hablando, pues, de que, en fin, se desinforma para entretener y ganar dinero, y en el peor de los casos se desinforma para manipular y realmente orientar la opinión pública hacia donde a uno le convenga, ¿no? Y entonces esta alineación de los medios de comunicación con determinados grupos de poder, etcétera, pues claro, están haciendo una especie de perversión absoluta del resultado final, que es la información que le debe llegar al ciudadano, ¿no? Entonces es muy inquietante, o sea, da mucho miedo. Claro, que sí lo da. Estamos llegando al final, pero te quiero preguntar, antes de ir acabando, por cómo ves la situación del país, que sé que es una pregunta muy grande, pero al mismo tiempo parece que en los últimos 2 años han ocurrido décadas en España. ¿Cómo lo ves? Creo que la aceleración es otra característica del momento en el que estamos viviendo, que tiene que ver también con la tecnología, ¿no? Y el hecho de acelerar, en algunos casos es muy positivo y ha significado progreso en muchísimas cosas, pero en otro aspecto lo que hace es distraer y pasar superficialmente por los temas. Sobre cosas importantes. E impide la reflexión.
¿no? Y tomar decisiones sin reflexión es tremendo. La reflexión requiere análisis, ¿no? Sí, y cuando a veces a mí me decían cuando estaba por ahí, no, entra en directo y rápido, un análisis instantáneo. ¿Cómo va a ser un análisis instantáneo? Entonces, Es no una es un contradicción análisis, en claro. términos, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco lo que creo que ha pasado, ¿no? Que nos aceleramos tanto en todo, ¿no? Que realmente, pues claro, el país vive, no tiene tiempo de procesar algo que ha ocurrido, Y ya está que ya está ocurriendo algo ocurriendo nuevo. otra cosa, Sí, ¿no? sí. Pero eso, en parte, ya es una dinámica que está ahí, pero en parte ha sido claramente provocado, ¿no? Pero eso Entonces, no quiero nos entrar porque pasa además... a las formaciones políticas lo de, bueno, hoy, ¿qué acontecimiento hay? Porque parece que si no hay un acontecimiento cada día, no se puede mantener un tema... Por supuesto, y claro, eso lo que hace es que la política, que debe gestionar procesos, gestione acontecimiemientos. Eso es gravísimo. Total. Entonces, igual, porque se informa de acontecimientos, no de procesos. Entonces, lo que sucede, la gente cree, se ha conseguido que crea que es algo que surge de la nada. Totalmente. Y entonces, no, nada surge de la nada, todo ha pasado algo antes. Pasa con Cataluña. Lo del final se discute de si hay una declaración y el recurso del gobierno. Y todo tiene... ¿Qué dice el Consejo de Estado? ¿Qué dice el Constitucional? ¿Qué dice la presidenta del Parlamento? Eso es peligrosísimo. Y al final, de Cataluña y de España no habla nadie. Sí. Pero eso, claro, eso lógicamente, yo como hice Derecho, siempre digo una cosa, y es que me la enseñaron en la lección inaugural, lo del qui prodest, es decir, ¿a quién beneficia? Claro. Cualquier cosa que ocurra, nos lo decían, de hecho, un delito. Lo primero que hay que pensar es a quién beneficia. Generalmente, en el 98% de los casos, buscando a quién beneficia, sabemos... empiezas a tirar del hilo. Puede ser que salga un loco y nos mate aquí a todos, Total. ¿no? Pero es muy poco probable. Con todo en la vida es igual. Funciona así. Es decir, lo primero que hay que preguntarse, esto que está sucediendo, ¿a quién beneficia? Entonces está claro que esta confusión total, esta incertidumbre, este manejo de las emociones en ambos lados, ese uso electoralista de temas muy graves, o sea, que es una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Todo eso tenemos que preguntarnos a quién beneficia, porque desde luego a la mayoría de los ciudadanos no. Para nada. O sea, de España, de Cataluña, de Europa, porque lo que está ocurriendo en Europa es exactamente lo mismo. Desprestigiar Europa no beneficia a los europeos. O sea, entonces todo eso, ¿por qué no se expone? Bueno, pues porque no hay tiempo. Y entonces, como no hay tiempo, la ciudadanía cree que está informada porque tiene titulares, tweets de 140 caracteres, y cree que esto es información. Y no es información, esto es entretenimiento, ¿no? Entonces, si tú en base a eso te formas tu opinión y tomas decisiones, hay un grave riesgo de equivocarte. Totalmente. Y nos va a pasar a todos. Totalmente. Entonces me inquieta muchísimo. Ahora sí que lleguemos al final, te voy a hacer un test. Uy, odio los tests, ¿eh? Este va a ser fácil. La primera, ¿qué noticia te hubiera gustado dar? Bueno, eso lo tengo muy claro, porque el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, porque yo estar ahí, o sea, porque yo estuve 2 meses antes. O sea, y como todo el mundo, creo, nadie pensaba que 2 meses después iba a caer. Iba a ocurrir eso. La peor noticia que has tenido que dar. Eso sí que me cuesta, porque han sido tantísimas, pero es que no puedo elegir una. Yo creo que sería tantas que he tenido que dar cuando he dicho se esperaba que esto iba a funcionar y no ha funcionado. Y no ha funcionado. No sé, tantas, porque han sido frustración tras frustración. Un político sobre el que te parecería interesante reflexionar ahora. Si tuvieras que decir a la gente, estudien lo que dijo esta mujer, este hombre que se dedicó a la política, ¿a quién señalarías? ¿De español? O sea, español, de cualquier lugar del mundo. No sé, internacional. Pues no sé, por ejemplo, Alfonsín era una persona que me parecía que tenía... Paulo Alfonsín. Que tenía buenos... Aparte de Papandreou, por ejemplo, que te digo que me gustó muchísimo muchas de sus... Pero siempre me cuesta mucho, es igual cuando me dicen un libro, una película, es que ¿cómo puedes resumir en uno, no? O sea, es imposible. Y ahora te voy a pedir un referente en tu profesión, español o extranjero, alguien que para ti sea una referencia. Bueno, para mí mi referente era Oriana Fallaci. Pero es luego que al final hizo Oriana Fallaci. Al final ahí, pero la verdad que sí, porque claro, era un poco mayor que yo. Y yo quería ser eso, ¿no? Y la conocí además y la entrevisté, que era muy difícil, muy raro que te diera entrevistas, ¿eh? Era una persona que me fascinaba. Y claro, cuando yo llegué a televisión, lo primero que me hicieron hacer fue un desfile de modelos de trajes de papel en Mollerusa, que eran preciosos, dicho sea de paso, y era una artesanía divina, ¿eh? Pero claro, digo, Dios mío, no sé yo si voy a poder ir por mi línea de Oriana Fallaci, pero para mí es un referente, fue una mujer que fue muy valiente.
Pues ahora sí que llegamos al final. Te voy a entregar la taza de la tuerca, que es una taza que hay que coger con la mano izquierda para que se vea el logo, claro, no por bien. otra cosa, porque es una taza Sí, para sí, zurdos. lo he Y que visto, lo he mires visto. a esa cámara y brindes por lo que tú quieres. Bueno, pues yo siempre creo que hay que brindar por lo mismo, ¿no? Que es por respetar lo que piensan los demás. Muchísimas gracias. Gracias Y de veras. muchas gracias.